Javier Milei está con COVID, no pudo viajar a los Estados Unidos, iba a dar una conferencia en Miami. Tanto él como su hermana dieron positivos en un examen que se hicieron al comienzo de esta madrugada. Se posterga el viaje de Javier Milei a los Estados Unidos, insisto, iba a dar una conferencia y un desayuno con empresarios y personalidades en la Florida. Así es, Hugo iba a viajar a Miami, una conferencia que ya la tenía agendada desde varios meses, vinculado, por supuesto, a las charlas que viene dando, también a su libro Pandemnomics, que no lo había presentado en Estados Unidos a causa justamente de la pandemia de coronavirus. Se hacen él y Karina Milei, su hermana, que lo acompaña a todos lados, quien es una especie de mano derecha de Javier Milei. Se hacen el hisopado preventivo, por supuesto, 72 horas antes de viajar. Se encuentra con que dio positivo, y digo se encuentra porque está sintomático, no es que venía con dolor de garganta, dolor de cabeza o algunos de los clásicos síntomas, sino que se había hecho el hisopado, justamente el hisopado clásico antes de viajar. Por supuesto, al darle positivo lo suspendió. La conferencia que iba a realizar lo va a hacer de manera virtual y gratuita finalmente. Y tenía pensado ir el martes, volver el jueves, así que tuvo que suspenderlo. Va a estar una semana aislado el diputado nacional Javier Milei con coronavirus. Había sido vacunado, a pesar de que tardó un poco en vacunarse, y por lo menos por ahora en las primeras horas lo transita prácticamente sin síntomas, por eso se sorprendió cuando le llegó el resultado. Un dato semi gracioso: Milei no había abierto su casilla de correo electrónico donde le daba positivo y se termina enterando porque le empiezan a consultar sobre el resultado de algunos colegas. Así que sacó un tuit un poquito enojado con el tema, pero sí, por supuesto, tendrá que hacer reposo. La conferencia la va a dar igual el miércoles de manera gratuita por las redes. Una conferencia, como contabas muy bien, Hugo, con empresarios y dirigentes allí en Miami. Con un costo, cobró, bueno, Milei dijo, dono la dieta, 200 y pico de mil pesos que le llegaron a un kirchnerista, que agradeció el gesto de Milei por cumplir su palabra durante la campaña. Pero bueno, la conferencia yo creo que valía 75 o 100 dólares, que incluía un desayuno con empresarios en Miami. Gabriel, tu mirada sobre el fenómeno Milei, lo que está pasando con él. Primero, que hay una gran diferencia entre el Milei candidato y el Milei asumido diputado. Me parece que no es lo mismo aquel Milei disruptivo, casi que gracioso, con este que con cierta y grandilocuente, te diría, estrategia de comunicación, está captando la atención realmente de la ciudadanía fuertemente. Acá no estoy haciendo una apreciación de programas, planes, ideas a futuro, idea de país o cómo es su labor como diputado. Me estoy centrando en la estrategia de comunicación, que en cuanto al electoral era una disrupción de anticasta, antisistema, y parte de esas cuestiones se trasladaron a la comunicación que tiene hoy en día, que tiene ribetes de gracioso y de reflexivo. Entonces me parece que hay que tenerlo en cuenta. Tenemos candidatos en muchos lugares del mundo. Mide muy bien en las encuestas. Sí, por lo que se sondearon dice, y está al tope, está ahí cerquita de una medición muy alta. Son demasiado prematuras las encuestas como para hablar 2023, ¿no? Y menos en una candidatura presidencial. Pero es un fenómeno en crecimiento. Pero es un fenómeno en crecimiento. Lo ponemos fenómeno entre comillas, ¿no? Sí, y aparte que tenés que tomar en cuenta el fenómeno Trump, el fenómeno Bolsonaro, el fenómeno Zelensky en Ucrania. Claro, Gabriel, yo creo que la clave es cuando habla de casta política. Con eso pegó muchísimo. Sí, pegó muchísimo. Eso es el privilegio de un sector de la Argentina que pareciera vivir en una burbuja. Y algo que le funciona muy bien es que termina generando distinto tipo de acciones, como la donación, que uno podría decir es realmente demagógica, pero también consiguió 1 millón de datos. Javier Milei, 200.000 pesos por 1 millón de datos es un buen negocio. Digo, generó toda una estrategia en base a estas cuestiones disruptivas de acciones que me parece que trascienden la disrupción puramente dicha, o la que llaman la locura o lo friki o lo del fenómeno. Pero es interesante porque en el medio de una imagen negativa en aumento de la mayor parte de los dirigentes argentinos, sobre todo después de muy malas gestiones de los últimos años, fenómenos que vienen de afuera de la política empiezan a generar impacto. Sí, es el fenómeno outsider que tantas veces hablamos, como el caso de Manes en algún sentido, y este caso muchísimo más disruptivo, bien antisistema y anticasta, que me parece que Milei representa eso,
con el apoyo de muchos actores de la política que realmente les gustaría que le vaya bien a Javier Milei. Inclusive con algunas temáticas, y esto ya tiene que ver con el fenómeno liberal, que fíjense cómo se metieron en la campaña y hoy están en el discurso público. Y me refiero a una particular que quizá lo obsesiona a gran parte de la oposición, que tiene que ver con los impuestos. Milei habla todo el tiempo del él dice el robo que son los impuestos, llevándolo quizá a un extremo, pero fíjense cómo el tema impositivo se termina metiendo en la agenda, en gran parte también porque hay un discurso ya dominante de los liberales, en particular de Milei, pero también al cual se ha sumado Juntos por el Cambio. Por eso les contaba que en la reunión previa al FMI, lo primero que le traslada Juntos por el Cambio al oficialismo es: no vamos a votar ningún aumento de impuestos. Pero fíjense cómo ese discurso, que también lo tiene López Murphy, que lo escuchamos en Expert, que lo escuchamos en gran parte de Juntos por el Cambio, lo dijo Vidal en la campaña, que tiene que ver con bajar impuestos, lo dijo Santilli también, se termina transformando en una especie de corpus, Gabriel en esto lo sabe bien, de doctrina de gran parte de la oposición, ¿no? Algo que vienen planteándose. Te complemento, la doctrina libertaria o liberal no es que nació con Milei o con Perno. López Murphy lo dice. Pero no. Y ni siquiera, o sea, tiene... Algunos que tenemos algunas canas, recordamos a la UCD con otro formato, es cierto, con otra ortodoxia, incluso desde el punto de vista discursivo que tenía Alzogaray. Mucho más clásico todo. Mucho más clásico. Sí, más pero tradicional. dicen que va camino esto a ocupar ese lugar que ocupó en aquellos años la UCD. Lo reivindica, Hugo. La gente experta y Milei reivindican a la UCD. Podría decir que el espacio existe, no es que no existe esa cuestión, y sobre todo respaldado en que, viste que no hay árbol sin bosque, bosque sin árbol, como se dice todo el tiempo. Digo, hay un sustento detrás, en la cuestión ideológica más que nada, que eso me parece que es muy interesante de analizar. No es un dato menor a dejarlo pasar, a no tener en cuenta, de que la doctrina, la cultura, la ideología libertaria y o liberal realmente tienen mucha historia y mucho respaldo en las cuestiones que van aventurando y diciendo. Muy bien, Gabriel Slavinsky, muchas gracias. Siempre favor. es interesantísimo escucharte. Un placer. Y que nos visites aquí en La Nación Más. ¿Qué pasa con el